Bueno, comenzamos con este que es el segundo conversatorio de la semana. Hoy lo tenemos a David. David es de Value Engineer de Make. Después te vas a presentar un poco más vos, David, que te vas a presentar mucho mejor que yo. Pero David está en Estados Unidos. Trabajamos hace ya un tiempo con él. Y la idea de hoy es hablar un poco de cómo la IA nos impacta hoy. Todavía no tenemos bien claro del todo cuánto y cómo nos va a impactar, sin duda que vino para quedarse, pero, pero sí es importante entender hasta dónde y hasta dónde no podemos dejar de usarla. Es ya una herramienta más, es como una computadora o como un celular, pero también cuando tenemos que poner los límites y decir, no, bueno, esta parte sí la tengo que hacer humanamente, ¿no? Así que bueno, bienvenido David, si querés contar un poquito de background. Gracias Martín, hola a todos nuevamente, gracias por estar aquí hoy, por la introducción también, por la oportunidad. Muy contento de poder participar del conversatorio. Como mencionaba Martín, yo soy Value Engineer, ingeniero de valor básicamente para Make. En caso de que no conozcan Make rápidamente, Make es una compañía de automatización, inteligencia artificial, agentes, básicamente productividad en tecnología para cualquier tipo de industria y empresa. Estamos ya hace más de 10 años en la industria y hemos ido adaptándonos a todos los cambios justamente que está trayendo también la inteligencia artificial y lo rápido que lo está haciendo, ¿no? Entonces, un poquito de background sobre mí rápidamente. Yo soy ingeniero en formación en informática, también ingeniero industrial y tengo unas maestrías en negocios internacionales y en business analytics. Y por el lado laboral, pues he trabajado, yo soy colombiano, si podrían sospecharlo ya. He trabajado en Latinoamérica para empresas multinacionales, para startups, y también en Estados Unidos para empresas de tecnología generalmente, ¿no? Entonces, colaborando con Make, colaborando con Drew hace ya un tiempo también, y muy contento de escuchar el input de ustedes, pero también de poder compartir un poco de toda esa experiencia que he acumulado durante estos años. Buenísimo, bienvenido. Bueno, vamos para adelante entonces. Vamos a comenzar conversando un poco respecto del rol de las personas en este nuevo mundo, que en teoría aparentemente se puede hacer todo con tecnología, pero que en la práctica después no es tan así, ¿no? ¿Cómo ves? Digo, vos hablás constantemente con personas usuarias internas de Make, dentro de Make, que están trabajando con la IA, clientes que usan Make, que están trabajando con IA, y personas en general, ¿no? Digo, el abogado que se puso a promptear, o el médico que se puso a promptear. ¿Cómo ves el rol de las personas en todo esto nuevo que va a suceder? ¿Qué crees que va a pasar con las personas? Que es la gran pregunta o el gran miedo que la gente por ahí tiene, ¿no? Total, ese es yo creo que la pregunta más común que todos nos hacemos, desde mi mamá que me lo pregunta qué va a pasar contigo como ingeniero, hasta mis colegas y mis clientes. Yo creo que lo primero que hay que hacer es desmitificar un poco el concepto de IA como esta entidad superior a nosotros y tratarla como una herramienta, ¿no? Obviamente reconociendo todo el potencial que tiene, pero también lo que nos puede ayudar ahí es conocer la historia de la innovación de la sociedad, ¿no? Es decir, no solo con las herramientas tecnológicas hemos vivido esos impactos, desde la electricidad, la revolución industrial y mucho más para acá, la tecnología en computadores, internet, smartphones, etcétera. Cada vez que hay un hito tecnológico, la primera sensación de las personas es miedo, desde los que estamos en la industria de tecnología y todos los demás usuarios que dicen, bueno, ¿en qué momento esto puede reemplazarme? Que es la pregunta típica, ¿no? Y no verlo como una herramienta en la que yo puedo ser mejor en mi trabajo actual. Entonces, lo primero es miedo, que yo veo desde la industria hasta usuarios por fuera.
Pero lo segundo es las personas que ya han vivido estas etapas, ya saben reconocer los patrones y decir, esto es una herramienta más y lo que yo tengo que preocuparme es cómo puedo aprender a usar la herramienta, cómo puedo incluirla en mi día a día en vez de decir, todo acabó, me quedé sin empleo, ¿no? Si no, no existirían carpinteros, y todavía existen, ¿no? Actividad milenaria. Sí, sí creo que es importante, digo, cuando uno hace este análisis interno de qué pasa conmigo ahora que está la IA, sí creo que es importante cuestionarse el agregado de valor que uno genera en su puesto y su puesto dentro de la organización, ¿no? Entonces, obviamente que la IA viene a mejorar productividad, viene a realizar tareas repetitivas, complejas o no, en algunos casos, eh, pero fundamentalmente de, de, de un valor agregado que si se compara con lo que yo hago, entonces sí tengo mi puesto en riesgo, pero si yo puedo tomar eso y potenciarlo, sin duda que inclusive hasta mi puesto se va a mejorar, ¿no? Y en esto, digo, me llama muchísimo la atención y es una de las grandes bondades que tiene la IA, todo el aceleramiento que hay o la aceleración que hay con los descubrimientos tecnológicos, científicos, y que lo que está sucediendo es esto, ¿no? Una persona que durante 20, 30 años estuvo investigando algún fenómeno, alguna cuestión, y que de repente la IA viene, lo potencia y lo tira para arriba, ¿no? Dándole una velocidad increíble. Entonces creo que por ahí, no sé, digo, yo trabajo en un call center atendiendo por teléfono todo el día, me va a reemplazar la IA. A ver, si tu trabajo lo puede hacer la IA de igual manera, entonces había algo que no estabas dándole un adicional humano, ¿no? Ahora, si yo puedo, y un poco mencionaba el otro día el CEO de Globant, ¿no? Decía, las personas van a poder ser como gerentes de estos agentes. Entonces, sí creo que hay que desarrollar, sea el rol que sea, un puesto de liderazgo, aunque sea de los agentes, ¿no? Puede que mi trabajo yo lo haga potenciado con un agente al lado y yo voy a tener que ir coordinándolo a ese agente. Entonces creo que sí, que realmente, obviamente va a haber puestos que se van a ver un poco más beneficiados, otros un poco más perjudicados, pero el ser humano sigue siendo el ser humano y tiene que seguir buscando esto que hace que la cosa sea diferente un día al otro, ¿no? Entonces, bien, ahora, así como el ser humano se siente a veces amenazado y sin duda hay oportunidades en toda esta situación, ¿cuál ves como el rol fundamental de la IA en los procesos, en los sistemas? ¿Dónde crees vos que mejor aplica o en qué lugares mejor aplica la implementación de IA? Con base en mi experiencia, ¿vale? Yo en los últimos años he visto muchísimas iniciativas de tecnología en general, implementación de herramientas tradicionales del tipo un RP, un CRM, sistemas de información, y luego entonces paulatinamente incluyendo IA en cada caso. Y tengo dos grandes baldes, si se quiere, buckets de resultados, y uno es las iniciativas que funcionan y las que no, para ponerlo simple. Normalmente las iniciativas que no funcionan son aquellas en donde se incluyó IA por el hecho de incluirla, por decir yo uso IA. Entonces aquí no hubo un dolor, no había un valor real y por supuesto tampoco se definieron métricas para medir el retorno de implementar IA, ¿no? Entonces es más un tema de una moda, de un miedo y desde esa forma de actuar normalmente es complicado que el rol de la IA tenga un impacto positivo o al menos duradero, ¿no? A largo plazo. Y el otro bucket, que son iniciativas que sí funcionan y que traen un retorno, pues sería justamente lo contrario, pero además la mentalidad de las personas que van a trabajar con la IA. Ese concepto de que yo oprimo un botón y la IA hace todo por mí, sigue siendo bastante, digamos, de ciencia ficción, porque como tú mencionabas, Martín,
debe haber un control humano. Es decir, las mejores prácticas de IA, no solo hoy en día, sino en general con tecnología, incluyen intervención humana para revisión. Al fin y al cabo, por más generativa que sea la IA, sigue siendo creada por modelos de entrenamiento hechos por humanos, ¿no? Entonces, mientras eso sea así, el error sigue estando presente, las alucinaciones siguen estando presentes, y para que esas iniciativas logren ser exitosas, se necesita un trabajo en conjunto, y ojalá con métricas medibles. Sí, y fundamentalmente, porque una cosa es el prompt y otra cosa es de dónde toma los datos, ¿no? Y muchas veces, digo, un ejemplo común de uso de ella es esto de quiero crear mi base de conocimiento. El problema es que, y cada vez estoy más convencido que entre la IA y la IH, la diferencia es que una consume electricidad y la otra consume verduras y alimentos, ¿no? Pero nos pasó con un cliente que dice, bueno, quiero tener una base de conocimiento donde yo voy y le pregunto a la IA y me trae la información. Ajá, bueno, genial. ¿Cómo está esa base? ¿Cómo está? Sí, ¿dónde está? ¿Qué datos tiene? ¿Qué tan buena está? Ah, no, tengo 15 años de información en distintos lugares y todo desordenado, pero o sea, para eso está la IA. No, o sea, si yo a la IA, para enseñarle a ser un matemático, le doy un libro de historia clásica y cuando quiera resolver una fórmula compleja, no lo va a poder hacer. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Esto de desmitificar que decías antes. No es que nos va a resolver todos los problemas, va a acelerar procesos que hoy humanamente podemos hacer. Entonces, si una base de conocimiento nos llevaría 1 año y medio procesarla, tal vez con la IA lo podemos hacer en 2 meses, 3 meses, pero no quita que nos tengamos que sentar a analizar la información que tenemos de base, ver si está buena en calidad y en cantidad, ver si de la forma en que se le estamos proponiendo a la IA lo va a poder entender, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer es creer que vamos a resolver el problema, darle información de mala calidad. Ella va obviamente a transferir esa información de mala calidad, porque en ningún momento la IA va a decir, mira lo que me estás dando. Y va a ser empeorar algo que ya venía malo, ¿no? Entonces, justamente la ventaja de la tecnología es que acelera todo y la desventaja es que lo malo también lo acelera. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con el rol que le damos a la IA. Y lo que más me gusta de esto, me parece muy divertido, es que he visto mucha gente arriba de 40 ¿cómo se dice? Deificando, sintiendo que la IA es un dios, ¿no? Y he visto gente de 18 diciendo, ah, mi papá, porque lo dice la IA, lo ejecuta, ¿no? O sea, los jóvenes más críticos que los grandes, lo cual eso me parece genial, fantástico. Bien, ahora nos ponemos un poco más ingenieros. ¿Cómo queda el rol de la automatización, ¿no? Porque, digo, partiendo de la base de que el primer paso de la implementación de los computadores y la tecnología informática fue justamente el procesamiento de datos, el segundo paso fue comenzar con esos datos, generar información y en función de eso empezar a automatizar tareas repetitivas, ¿no? Pareciera que desde que llegó la IA hace todo, inclusive la automatización. ¿Cómo identificás este nuevo rol que tiene que asumir la automatización dentro del proceso? Es una buena pregunta. Yo lo que pienso es, o cómo lo veo yo realmente, ¿no? Desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista más personal, en donde yo reconozco cuáles son mis tareas del día a día, no solo en el rol laboral, sino también en temas personales. ¿Cuáles son todas esas tareas que yo pienso y digo, no me alcanza el tiempo del día, estoy muy ocupado entre trabajo, familia, ejercicio, salud, etcétera, ¿no? Que yo pudiese quitarme de encima porque son repetitivos? Eso sigue siendo el concepto de automatización, tanto como individuo como en los trabajos, ¿no? A la final, ¿qué me resuelve eso? A las personas que son usuarias individuales, que además no pagan el costo de procesamiento de una herramienta de automatización o de IA, les da prácticamente igual. Si esto es una serie de pasos que yo construyo, un tercero hace por mí, mientras me resuelva, maravilloso. Pero está el otro punto de vista y es a nivel empresarial. ¿Por qué lo menciono? Porque
todas estas innovaciones, y estoy hablando desde siglos atrás hasta hace 50 años, siempre son las empresas o los gobiernos los que tienen el presupuesto para probar, son los early adopters, ¿no? De toda esta tecnología. Y los empleados de esas empresas o del gobierno son básicamente los conejillos de indias para ver hasta qué punto podemos llevar esos extremos. Con la automatización y la IA está pasando lo mismo. ¿Hasta qué punto gobiernos y empresas están haciendo push a esos empleados para decir, ok, la IA te facilita la vida, la automatización también. En vez de que hagas tu trabajo con menos esfuerzo, vamos a hacer que con el mismo esfuerzo hagas más trabajo, ¿no? Entonces te vuelvo más productivo y saco, eh, digamos, más profit de esa operación. Es peligroso que únicamente se entienda la automatización y la IA como herramientas para sacar profit, ¿no? Para sacar resultados pensándolo en dinero, porque no es sostenible a largo plazo, desde el lado netamente financiero. Y por el otro lado, como seres humanos, no podemos permitir que cada nueva innovación nos relaje a tal punto de que nuestro nivel de pensamiento crítico y razonamiento sea cada vez menos útil o menos necesario. Un ejemplo rapidito es cuando empezamos a usar smartphones, ¿no? Y empezamos a poder googlear todo, que dejamos de utilizar las páginas amarillas, ¿no? El directorio telefónico, y guardamos todo a la mano, el ser humano empezó a perder la capacidad de recordar números de teléfono, de recordar direcciones, ¿no? Eso parece muy sencillo y uno dice, bueno, perfecto, porque utilizo ese procesamiento para cosas más útiles. Pero ¿qué pasa cuando una herramienta, ya sea automatización, IA o combinado, empieza a reemplazar todo lo demás? Entonces ya no me necesito a mí mismo para nada. Empiezas a notar que tu déficit de atención aumenta, no puedes concentrarte en una tarea más de 5 minutos, un cálculo matemático sencillo, una estimación, el tomar una decisión incluso política, empieza a volverse todo muy complicado cuando hace solo 10 años eran temas del día a día, ¿no? Entonces, el rol de la automatización está bien claro, pero nosotros como usuarios de la misma debemos ser cuidadosos en no permitirnos relajarnos a ese punto en donde ya no seamos útiles ni para nosotros mismos. Totalmente. Y un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? Si yo puedo resolver todo con automatización, entonces no estaba agregándole mucho valor a lo que venía haciendo, ¿no? Pero también digo, en términos de mejora de proceso, al principio, apenas salió la IA, estaba este boom como que, ok, todo lo va a hacer con IA. Pero necesito IA. Pero IA, vos tranquilo, vos dale con la IA que con la IA va a ir bien. Y hoy, inclusive las mismas plataformas que promueven la IA, por suerte, ya están diciendo, a ver, si lo que tengo que hacer es predictivo, es repetitivo, es automático, tal vez una automatización común y corriente de las de antes, con código, va a andar súper bien, porque también la IA no es tan predictiva, número uno, y segundo, porque tiene un costo más alto que la automatización común. Entonces, empezar a poner esta variable de costo de procesamiento cada vez que yo quiero automatizar un proceso y que tengo que decidir si IA, si automatización o si hiperautomatización, ¿no? Que es esta automatización potenciada con IA, es importante, y que un poco lo que decimos siempre, es importante entender que no hay una solución mágica, ¿no? Siempre hay una herramienta y un combinado de herramientas, y yo voy a elegir entre una u otro en función de lo que necesite. Y para eso necesitamos lo más importante que creo que tiene el ser humano y que esto que mencionabas anteriormente, que es el criterio, ¿no? O sea, ok, yo voy a decidir si acá hago 100% IA o si hago IA más automatización o si hago 100% automatización en función de nivel de entregable que necesito, tiempo, complejidad, costo, volumen. Entonces, creo que por lo menos ya es bueno que no hablemos de dioses, sino que hablemos de herramientas, ¿no? La IA no es un dios, es una herramienta más. Súper potente, súper potente, pero hay que ponerla dentro de la caja de herramientas de todas las herramientas que tenemos. Bien, bueno, y ahora llega la parte más
interesante, creo yo, a mi criterio, que es justamente cuál es el rol de los líderes en todo este nuevo ecosistema donde estamos sobreinformados, sobre tecnologizados, presionados para hacer todo rápido, bueno y bonito y barato constantemente, con generaciones, como vos bien decís, que por ahí están mal usando en algunas cuestiones la tecnología. El otro día escuchaba un estudio que decía que es la primera vez que las personas que nacen vienen con menos capacidades cognitivas que las anteriores, ¿no? O sea, como que serían menos inteligentes, vamos a decirlo, a mal decirlo así. ¿Cuál es el rol de los líderes en todo esto, ¿no? Como base fundamental para mover las organizaciones hacia, la dirección que necesita la empresa. Aquí importa mucho las motivaciones, ¿no?, de esos líderes. Está más que claro, es decir, esto sí es bastante evidente en este punto, que toda empresa que sea una empresa que, por ejemplo, cotiza en la bolsa, sus líderes están altamente motivados por el valor de la acción. Y si en un periodo particular lo que va a aumentar ese valor de la acción, es decir, yo soy una empresa que es AI first, ¿no? AI driven. Todo lo hacemos con IA. 70% de nuestras operaciones son con IA. Si ustedes recuerdan bien, hace 10 años era todo el tema verde, ambiental, somos ambientalmente responsables, y hay unas métricas que sí acompañan esas afirmaciones. Entonces, el rol de los líderes debe venir desde la responsabilidad de no solo buscar eh, tomar la tecnología de moda o los buzzwords, ¿no?, las palabras que están en el aire, y aprovecharse de eso sin un impacto real de fondo. Entonces, un líder que de verdad quiere tener un impacto tanto en su compañía como en la sociedad en la que habita, tiene que liderar con el ejemplo. No solo adquirir un servicio y desligarse de la responsabilidad. Entonces, lo primero que sería es el líder mismo aprender de inteligencia artificial, no desde el miedo, no desde la moda, sino desde la curiosidad genuina de cómo aprovechar todas esas herramientas para hacer mejor su trabajo y el trabajo más fácil de las personas que lideran el día a día. Seguramente que ese valor de la acción que va a incrementar es una consecuencia de esas buenas prácticas, pero no la motivación ni el primer paso. Bueno, ahí está. Sí, sin duda, ¿no? Y después creo que sí, como líderes tenemos un desafío enorme de forzar a la gente, y digo forzar en el buen sentido de la palabra, y ya me explico, a que no pierdan el criterio, ¿no? O sea, por naturaleza tendemos a relajarnos cuando algo nos da tranquilidad, nos da seguridad. Y creo que es exactamente justo en ese momento en que te relajaste donde surgen esos problemas, ¿no? Y ya ha habido sobrados casos de ejemplos donde la falta de control, la falta de criterio, la falta de realmente preocuparse por hacer bien aquello que le están pidiendo hacer, generó estos problemas. Y como todo, y como hablábamos antes, como la tecnología potencia, si genera un problema, también es un problema potencial. Entonces, a mí me mantiene muy ocupado el punto de decir, bueno, ok, ¿qué informe vas a presentar? Digo, cuando trabajamos y le presentamos un informe a un cliente, un plan de acción, le ayudamos a definir el rumbo, pero le generamos las actividades para que llegue a determinado lugar. ¿Qué le estamos presentando? ¿Confiamos realmente en aquello que le estamos presentando? ¿Está puesta nuestra impronta? ¿No? No es lo mismo ayudar a una empresa y decirle, ok, hace esto porque sabemos que va a funcionar, y entonces toda tu energía está puesta en eso, a decir, bueno, hace esto porque me lo dijo la IA. ¿No? Y si yo no tengo el criterio de analizarlo, de evaluarlo y de darle nuestra impronta, o sea, la de cada persona, es posible que vuelva eso como un boomerang y diga, no, bueno, pero vos me dijiste esto, y cuando vos lo lees decís, ay, la IA se la mandó. No, la IA no se la mandó.
uno que tenía que hacer ese análisis, ese control, no hizo la parte de su puesto, ¿no? Entonces, creo que hoy estamos en una condición donde es muy fácil generar información, es muy fácil generar presentaciones, es muy fácil embellecer lo que vamos a presentar, pero es muy difícil mantener un criterio para asegurarse que lo que queremos comunicar realmente sea comunicado. Y eso todavía sigue siendo humano y fundamentalmente sigue siendo personal. Digo, la forma en que vos vas a hacer una presentación no es la misma forma en la que yo voy a hacer una presentación, o no es la misma forma en la que Zoe va a hacer una presentación, en función de lo que queremos presentar, en función de a quién se lo queremos presentar, pero fundamentalmente en función de cómo nosotros somos. Entonces, si yo armo una propuesta o una presentación o un plan de trabajo y lo redacto de una forma que no es mi forma, automáticamente ya estoy teniendo algunos problemas de comunicación, ¿no? Entonces, creo que el desafío más grande que tienen los líderes es esto, es de poder mantener un equipo de personas que, como vos bien dijiste, tienen que poder hacer más con lo mismo, ya no es hacer, hacer lo mismo con menos, sino hacer más con lo mismo, eh, que tienen que estar activos, motivados, pensando, que tienen que estar mejorando constantemente y que no pueden caer en la rutina o en la eh, tranquilidad que genera hacer algo con la IA y enviarlo. El martes que estábamos con Sara hablando de automatizaciones y de procesos de automatización potenciados con IA, y decíamos, es fundamental una persona que esté controlando lo que la IA hace, verificando que no erre, no tome malas decisiones. Exactamente igual que cuando contratamos una persona y son sus primeros días, ¿no? Pero inclusive hoy, si yo tomo una persona que trabaja conmigo hace 5 años, todavía sigo controlando. Lo que pasa es que voy a controlar cosas más esporádicamente, voy a controlar otro nivel de cosas distintas, voy a darle más espacio a que construya, a que erre y a que vuelva a construir, por una cuestión de seniority. Pero lo mismo tengo que estar controlando, verificando y acompañando. Pareciera como que, no, bueno, vos lo enchufás en la ID y te olvidás. Y no, sin duda que transferirle a nuestros equipos humanos esta responsabilidad de gestionar procesos a través de IA y que transfiero la tarea, pero no transfiero la responsabilidad, me parece súper importante, ¿no? Y de hecho hay todo un debate de qué pasa si la IA hace determinada cosa, quién es el responsable. Y creo que eso es algo que, por lo menos por ahora, no podemos permitir que se nos escape. Digo, si un equipo de trabajo está calculando un puente y el cálculo lo hace con IA y el puente se cae, bueno, alguien humano no hizo su control, ¿no? Entonces, creo que es un gran desafío eh, mantener al equipo motivado, como bien decías, y crítico de lo que hace a través de la IA, con la IA, pero que fundamentalmente lo hacen ellos, ¿no? Bien, esto fue todo por hoy. No sé si alguna de las personas que están participando tienen alguna duda, alguna consulta, algún tema que quieran este, agregar a este conversatorio, aprovechándolo que lo tenemos a David unos 5 minutitos más. Pero bueno, un poco la idea era esto, ¿no? Era traer una mirada de lo que está sucediendo en el día a día con inteligencia artificial, que como todo, creemos que en un montón de cosas ayuda un montón, pero que no deja de ser una herramienta y hay que saber utilizarla y hay que saber cuándo no utilizarla para el logro de los objetivos, que al final es lo único que nos interesa, ¿no? Así que bueno, chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta, dejan el mensaje o prenden el micrófono.
Bueno, gracias, Fran. Bueno, si no hay dudas, David, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en cualquier momento. Gracias, Martín. Muy interesante y en cualquier momento, por favor, déjenos saber si tienen alguna pregunta. Este es un tema que, como bien mencionó Martín, o sea, todos debemos poner de nuestra parte desde la posición en la que estemos, de líderes hasta abajo, para utilizar la buena herramienta que es la IA, pero de manera responsable y que no se convierta, les voy a dejar una última frase, que no se convierta nuestro día a día en contenido que genera la IA, lo enviamos por IA para que lo revise otra IA y nos responde la IA. O sea, en el momento en que perdemos el control del día a día, desde lo personal hasta lo laboral, nos volvemos inútiles como nosotros mismos como seres humanos. No permitamos cada uno desde nuestra función que eso ocurra, porque lo estoy viendo cada vez más y es algo que no es sostenible, ¿no? Ni siquiera en el corto plazo es sostenible. Entonces tratemos de utilizar esas herramientas con criterio, tanto en sus temas personales como en lo laboral. Totalmente, totalmente. Muy bien, muchísimas gracias.